Qué placer que nos acompañes hoy en otro lado, como invitado, por supuesto, como corresponde. Abogado, escritor, docente y político que viene con su libro número... Ah, bueno, no. Venimos de Homus Idiotus. No, un montón, Viva Valle, corrupción, debe ser... Capaz que anda en el 10, 12, por lo menos. Hay manuales de ciencia política. Convendría no recordar porque eso es un indicador de vejez. Está bien, está bien, está bien. Sí. Maldita política, perdonen mis anotaciones. Excelente para este contexto de campaña electoral. ¿Ah? ¿Qué raza la política? La de los políticos. Tú perteneces también, pero... un poco desterrado te ya, tuteo por la familiaridad de tanto tiempo, claro que ¿no? sí. La política ama la sangre, ¿o no? Aunque se proclame pacifista. Eso por allí te aparece como uno de las máximas de Weber. Entonces, ¿qué tenemos que esperar? Y bueno, el libro, viste, tiene, diría, una serie de... Es como agarras una lista y una especie de secuencia que uno debería recorrer, el político que aspira, para tratar de salir indemne de la mejor manera posible. Pero a la vez es un libro que usa la ironía de maldita política, mentira, porque en realidad para mí es bendita política en el sentido que gracias a la política tenés democracia, tenés intercambio, entonces tenés una construcción. Pero qué importante para qué responsabilidad para los ciudadanos, nosotros, ¿no? Enorme. Cómo identificar, bueno, de hecho el subtítulo es cómo reconocer a un candidato exitoso. Sí. Bueno, ojo, no confundir. Exitoso en términos de qué, Claro. ¿no? Y ahí es donde entramos con la política brava, la política demagógica, la política que saca lo peor cuando tiene en sus manos el maravilloso potencial de usar el poder que a priori sería del Estado, ¿no? Pero utilizando un símil que esta casa, este programa, le tengo tanto cariño. Decime. A ver, para mantener el rating del programa tenés que ser vos auténtica, los colegas con tertulia, o sea, no hay ¿Qué más... autenticidad hablas en el libro? Para mí la única, la que vos tenés que ser vos. Ay, pero ¿tuviste la autenticidad TikTok que tienen ahora los candidatos? Pero lo que pasa es que hay un problema allí. ¿Qué? Que la gente no te lo dice, pero el problema es el siguiente. Es que vos entre los 17, 18 a 28, los chicos no están mirando nada. Está clarísimo. Entonces, vos la manera que tenés, el candidato que tiene, en todos lados, mirá que lo veo en el norte... Sí, pasa en todas partes. En todas partes. Pero entonces, ¿qué tanta autenticidad hay en poner a un candidato que nunca en su vida tiró 3 pasos, ponerle un sombrero determinado, un par de lentes determinados, una campera y hacerlo bailar, hacerlo... Y ahí Yo el qué sé, candidato... lo estás transformando en algo que es lo que quiere ver la juventud, pero no es lo que es el candidato. Bueno, pero entonces el candidato que entra en TikTok con lo que podríamos llamar una impostura, come gofio también. Come gofio. Porque vos TikTok lo tenés que utilizar, el candidato o candidata que sea, lo tiene que utilizar en el contexto de esa plataforma, pero siendo él. Porque si, mira, Lasso, el expresidente de Ecuador, en un momento, cuando gana la elección, le pusieron unos championes rojos. Y yo dije, esto... Como la Sol Star de Acosta y Lara, en el spot de ahora. No tengo idea, digo, pero eso fue... Y dije, y esto a mí me sonaba como disruptivo. Y resultó que a Lasso le vino bien, era la imagen nada más. Porque Lasso era un tipo muy sobrio, con alguna dificultad motriz. Entonces, ¿qué hicieron los tipos que le planearon la campaña a él? Lo mostraron, no, este tema no es un tema. ¿Qué sé yo? A ver, lo que está claro es que los candidatos ahora la tienen mucho más difícil que hace 5, 10, 15 años atrás. Pero a la vez, para el equipo de análisis o de comunicación de esos candidatos, hay un terreno maravilloso para probar seguramente estrategias nunca antes exploradas. Nunca antes exploradas y nichos y segmentos que de repente no entras. A ver, ustedes son los 5, toda gente que está muy arriba de las redes. Cada plataforma es distinta.
sin duda. Tiene un lenguaje diferente. Y acá en Uruguay a veces tendemos a no darnos cuenta de eso. Cada plataforma es un lenguaje distinto, una estética distinta. Inclusive las subidas a los portales también son distintas y cómo te las hacen y quién te las hace. Lo cual hace que el desempeño, y además la velocidad de la política. Un acontecimiento, yo los estaba sintiendo recién, y lo que pasa por unas horas. A ver, yo escribo en diarios. Para bien y para mal, ¿no? Para bien y para mal. Y escribo en diarios y siempre tengo la sensación terrible de decir, esto que estoy escribiendo me da pánico porque yo no sé si esto dentro de un día y medio ya no está en el mundo, o sea, ya desapareció la preocupación. Con lo cual, ahí hay una presión para los candidatos interesantes. Los obliga a tener una narrativa lo más honesta, lo más frontal y recorrer ese vector. Porque si los tipos empiezan a correr mucho, además, perdón, Uruguay y otras tantas partes del mundo, las campañas son eternas. Acá tenés una primera vuelta en la interna, la primera vuelta, después la primera vuelta, la otra segunda vuelta. Es como dice algún politólogo, es un régimen a 3 vueltas. Es larguísimo. Sí. Tiene que tener un cuero. Y además algo interesante, esto para el régimen uruguayo. Probablemente los mejores candidatos a la interna son los que exaltan más su identidad partidaria. Pero luego se tienen que sacar el saco medio rápidamente porque en la primera vuelta le tienen que llegar a todo el universo. No te digo nada en la segunda vuelta, ya dejaron el apero, el caballo. O sea, es muy difícil. La política uruguaya, y lo digo con mucho orgullo, todos los que son expresidentes uno los mira y dice, son de amianto. Son de amianto. Han pasado las guerras de las Galias los tipos. Por algo llegan. Porque la política uruguaya es realmente dura, muy, muy dura. Yo miro en los Estados Unidos, por ejemplo, por estados, las candidaturas senatoriales o de Congreso, digo, ¿cómo los tipos calzan un cuadrante y empiezan en una pista? Lo nuestro es duro, ¿eh? Lo nuestro es muy duro, muy americano, muy latinoamericano, muy fuerte. El libro busca eso, tratar de generar una secuencia y mirar dónde no deberías equivocarte, donde un candidato no debería maganear. Y ahí es donde no me termina de quedar claro, dónde está puesto el foco del libro. Sí, en los, digamos, burdamente, ¿no? En los tips para que lean los analistas, los que le hacen la campaña al político, para que lo lea el político, para que no le erre, o está puesto el foco en los votantes. Se va a enojar conmigo algún político, más de uno, porque el libro hace como, es como que se para por acá atrás, donde está Jorgelina, y te mira la política de afuera. Entonces, el ciudadano, yo no sé, soy lo que soy, pero trato de, tengo 1000 años en esto, y he visto 1000 campañas. Entonces, en alguna medida, la ruta que yo planteo es, mirá, este es el camino sensato. Ahora, si vos como ciudadano lo mirás, te permite detectar errores. Por ejemplo, un error muy común es exagerar la teoría del enemigo. El enemigo, y lo confrontás y lo confrontás. Una cosa que pasa en todos lados. No, somos adversarios, no somos enemigos. Somos adversarios, sí, pero muchas veces pasa a la posición de enemigo. La teoría de la conspiración. ¿Cuántas veces, en todos lados, salgo de Uruguay para no tener ningún lío, cuántas veces se asigna esto que se está diciendo es una conspiración porque está armado por tal o tal? La política lo que pasa es que expande el universo de reglas y depende también de las morales individuales de cada uno. Es una actividad, para mí, hermosa, porque el que tiene un sueño, plantea una idea de sociedad, bueno, ahí tiene que ir a combatir. Pero pará, porque ahí entras en el teorema de Baglini, que vos también traes en el libro. Claro, porque el teorema de Baglini, Baglini era un senador de la Unión Cívica Radical que trascendió por esto, es, cuanto más distante estás del poder, dicho de manera muy brutal, más pelotazo tirás. Claro, porque tu margen de llegar al poder es chiquititito, entonces vos probablemente tirás un pelotazo y yo les voy a poder solucionar a lo Tortorelli. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. El teorema de Baglini es muy pertinente. Y el sistema político uruguayo, yo no sé si ustedes le han puesto atención, está tendiendo a la hiperfragmentación. Tanto adentro de los partidos, que está más o menos consolidan, pero hay partidos chiquitos. Sí. Que si vos los mirás y les ponés atención a cada uno... Creo que hay récord histórico de partidos políticos y eso, en esta campaña. Eso es un dato interesantísimo.
Un dato que debe estar diciendo cosas de la sociedad. A ver, interpretaciones de la sociedad, que hay gente que entiende, bueno, ahora esta pista es la que me interpreta mejor a mí, que de repente A, B, no... Aparecen los ignotos, ¿no? Los candidatos ignotos. Claro, pero ahí yo te pongo en el libro que tenés que tener historial. Porque el pelotazo total no funciona. Tenés que tener historial. Pongo un ejemplo porque está bien, Ripoll acá. Si no tenés historial, la política... Pará, ¿cómo es esto? ¿Un moñato? No. Tenés que, o venís del mundo sindical, bueno, o venís del mundo empresarial. Todo el mundo viene de algún lado, nadie viene de un repollo. Nadie viene de un repollo. Tengas una campaña excelente comunicacional, que lo ignoto de tu aparición, ya pasas a tener registro. Claro. Porque yo no sé si vos, cuando haces referencia a lo fragmentado que está los partidos políticos, si no aparece por aquí también y se vincula con esto, ¿no? Se está pasando mucho o se está volviendo a apostar al voto de opinión, por ejemplo, donde ahí la cuestión es más trascender y existir. Lo que pasa es que no nos quiero autoofender. Nosotros somos toda gente muy esquizofrénica, todos nosotros, los que estamos acá. Amamos la política, nos gusta el quehacer cotidiano, pero yo no estoy seguro que la inmensa mayoría de las sociedades esté tan atenta a los temas políticos como estamos nosotros, que nos encanta. La inmensa mayoría de la sociedad mira más o menos de canto y la va llevando y se va involucrando despacito. Y vos ves los sistemas políticos en todos lados y tiene todos la misma patología. Una especie de microclima. Hasta me hace gracia porque a veces el actor político, y yo he sufrido esa patología, vos hablas hasta en siglas. Vos crees que todo el mundo sabe la JUTEP, lo que es la JUTEP, la JUTEP. Mirá que no todo el mundo tiene claro de lo que estamos hablando. Y parte, por eso el libro insiste en un concepto medio elemental, pero que yo lo veo en grandes políticos en todos lados, que es el tipo que comunica es claro, o la mujer que comunica es clara. A ver, pueden gustarles o no a los presidentes de los Estados Unidos. Uno los revisa y yo, que estos años los he estudiado de manera casi obsesiva, a todos, a estos y a los anteriores, llego a la conclusión de que esos tipos, para llegarle a toda esa cantidad de gente, todos, demócratas, republicanos, le hablan muy claro a la gente. Los mensajes tienen que ser muy claros. Y la política te imbrica, porque la política te va generando una dinámica en donde vos te vas especializando y perdés un poco la ruta. Entonces, volver a eso es muy difícil. Al político le aburre repetirse, repetir su consigna, porque cree que está equivocándose y cree que es una demostración de que no tiene más ideas, que hay orfandad intelectual. Es un error. Los grandes políticos son tipos que saben repetir sus consignas, las van matizando, les dan un poquito de color, las pigmentan, pero siempre están en un trillo. Están en un trillo, ahí te pongo el sistema diacrítico, que no tiene mucho misterio, pero básicamente es la idea, la semiótica, el relato, la narrativa, los conceptos simples, y siempre estar alrededor de eso. Si no estás alrededor de eso, te vas marginando de la macroopinión pública, y ahí la gente te desinterpreta y ahí perdés. Porque algo que vos lo sabés mejor que nadie. Acá. Este es un misterio maravilloso. La televisión hay gente que la atraviesa la pantalla y otra gente que queda como una momia. No me preguntes por qué. Hay gente, esto es muy fantinesco, pero es verdad. Digo, hay gente que vos le haces un reportaje o los traes a la política y los tratás de a ver si el tipo más o menos el pulmón le da, como decía Muletar, ¿cuántos pulmones tiene? Y Muletar le decía, tengo uno solo como todo el mundo. Bueno, teníamos dos. Bueno, no, a ver, hermano, digo, hay que echarle resto a esto. Y por eso es una actividad tan difícil, pero tan enormemente difícil. ¿Ingrata también? ¿Y esto que hacen ustedes? ¿Para ingrata también? Sí, ingrata, sí. Sí, la política es la vida misma, es la vida misma, el amor, la lealtad, y todo. Ahí adentro hay expectativas de la gente, sueños. Los partidos, además, por suerte en este país, son partidos muy históricos, todos, izquierda, hasta altura, sí. Todos podrían ser tradicionales. Pero las dinámicas nos cuesta mucho ventilarlas al máximo, y eso en todos lados pasa lo mismo. Errores de campaña, hablemos de eso, porque y teniendo en consideración este nuevo escenario que planteas en el libro, que todos advertimos, ¿no? De la rapidez de todo, ¿no? De que te lean una columna completa
es como un éxito impresionante. Sí. De la misma manera que lograr que alguien escuche todo el discurso de un político o lea todo un programa de un partido político, no extractos, resúmenes, titulares. En ese mundo de tanta vorágine, ¿el error fatal existiría o terminamos olvidándolo todo? ¿El archivo que te mata existe o ya no existe más? Para mí no. A ver, para ustedes, después te preguntamos por qué. ¿Qué opinan ustedes? No, con respecto a este punto, Sí. no, yo creo que no. Yo creo que no. ¿qué? O sea, que no hay ¿Error así fatal? una bala de plata Ah. que pueda matar a un candidato. Bueno, salvo que sea Está bueno lo de un la bala caso de plata. criminal grave, bueno. obviamente, ¿no? Obviamente. A ver, una cosa, interesantísimo que se escriba en clave de ensayo político, Sí. porque es un género Sí. que antes al cual se acudía mucho, y ahora uno lee muchas o biografías o ensayos más de corte histórico, de reconstrucción de eventos o de periodos, pero no de discutir la política en términos intelectuales, así que eso me parece excelente. Y si bien todavía no leí el libro, pero sí te escuché en Sarandí, la discusión sobre cómo se construyen los liderazgos, que es un poco en lo que estabas ahora, Claro. el peso que tiene lo comunicacional en eso. Enorme. Ese enganche que se da entre el liderazgo político y la población, que tiene algo también de caja negra en términos de que a veces es difícil explicar por qué se dio esa química con uno y con otro no. Sí. Más complejo todavía, una frase del libro, el votante se vota a sí mismo. Claro, Que porque, es lo más increíble que escuché por ahí. claro, porque lo que hacemos es defendernos como votantes. Al final lo que estamos haciendo es, lo elijo a Pepe o lo elijo a Casas porque siento que Pepe es más lo que yo siento que tiene que ser. Al final entonces me estoy votando a mí mismo. Es un delirio, una idea que capaz que estoy loco, pero yo la veo realmente. Es una propuesta. No, Es pero una- en contraposición Siempre se a una decía cosa- que uno vota para el bolsillo, o vota emocionalmente, o vota... soñando una sociedad determinada y tenés una filosofía, y entonces de alguna forma decís, bueno, voy por Pepe. Sí, o un voto más aspiracional de Eso. votar Sí. aquel estadista que es el que maneja. Y ahora la inmediatez y la proximidad interpela desde otro lado, ¿no? ¿Existe la bala de plata para vos, Valeria, en política? Bueno, yo Porque creo que... ya me encantó, por eso La bala de plata, sí. A ver, yo creo que hay políticos que fueron heridos por la bala de plata. Antes decían no hay cadáveres en política, ¿se Bueno, acuerdan? Es otra decíselo- forma de decirlo. decíselo a Es otra Sendik, forma de decíselo a Sendik, eso. Yo creo que ahí hay una... Yo creo que con Sendik hay un antes y un después. Creo que ahí hay un cadáver político claro, que la bala de plata se ve que era buena con la que le dispararon, porque yo creo que, por lo menos en la política, creo que es el único que recuerda, porque muchos han tenido errores y... Y se los cobran de por vida y siguen y se lo en esta cuestión de recuerdan, y- pacto de que desmentime que te creo, ¿no? Igual hay algo que me parece que hoy pasa, que también tenemos una memoria cortoplacista. Nos olvidamos de lo que pasó ayer, entonces las campañas se transforman en ese recordatorio continuo de lo que hizo uno, de lo que hizo el otro, pero no te acordás, pero este es peor porque hizo aquello. Y, no solamente en esta campaña, ya la campaña pasada fue mucho de eso también. Y bueno, creo que va a ser algo que va a quedar, llegó para quedarse, ¿no? Esto de estar creo que también tiene que ver que estamos tan atomizados de información hoy, Exacto. nos llega por tantas vías, que te llegan los TikTok, que las redes, que no sé qué, te llega por tantos lugares que también la gente es como que en la política busca recordar cosas que pasaron, que no te quedes con lo que es esto de lo inmediato, de lo de ayer. Y a mí me pasa mucho ahora recorriendo, por ejemplo, cuando pones temas en debate, que hay cosas que parece que pasaron hace un montón de tiempo y pasaron hace muy poquito, ¿no? Estás como recordándole, trayéndole a la gente, desde lo que vos hiciste, si sos este gobierno, y de lo que hicieron los anteriores, si sos el que está diciendo, quiero volver a esto, pero y parece que pasó hace 1000 años, y y fue hace un fueron ratito. 4 años, o sea, eso a mí me ha sorprendido mucho. Bueno, y lo del cadáver político, yo al que tengo identificado es a Sendik. No, si me pongo a pensar, no se me ocurre otro, por ejemplo, no. Washington, una consulta. Dale. ¿Viste? Si yo te doy 3 nombres, pero... No sé si puedo hablar de local, pero encantado, dale. tira. No, justamente no. Dale. Te preservo de eso. Dale, gracias. Porque lo que me interesa analizar con toda tu experiencia es el matiz de la lucidez o digamos, la locura, ¿no? Entonces, un Biden, un Milei,
un Trump. Esos personajes, ya no es una cuestión de errores, ¿no? Va mucho más allá. Sí. Siguen teniendo un rapport con su electorado. Enorme. ¿Y cómo explicas eso? Porque yo soy un convencido de que la gente construye en alguna medida, satisface una necesidad. A ver, esto es más viejo que el mundo y lo peleo con algunos de los colegas de ciencia política. Las necesidades están, no se inventan las necesidades. No se inventan, no, es un invento eso, decir, no, yo puedo crear, no se inventan. Bueno, pero la publicidad siempre se le cuestionó eso. Si las inventa o No, Peter o no. Drucker, marketing político, el más genio de todos, lo tiene escrito, es realmente muy sólido. El tipo dice, a ver, si se fue hacia algún lado es porque había una necesidad. Si se toma un refresco es porque había una necesidad, un deseo de un refresco. Después vos me dirás, bueno, pero toman el refresco A o el B. Sí, pero había necesidad de refresco. Estaba la sed. Estaba la sed. Bueno. Eso te da la pauta de que las sociedades son tan heterogéneas y están en un grado de ebullición que todo pasa. A ver, un recuerdo que todos tienen en la cabeza. Churchill gana la guerra. Sí. Era un fenómeno. Va a la elección, tomátelas. Sí. No te quiero para esto. ¿Cómo no lo quieres? Acaba de ganar la guerra. No te quiero. Ahora quiero otro que me la haga más blanda. Ya sufrí demasiado contigo, te respeto la victoria, pero suerte en pila, volvete en otro, te sacan. La política tiene eso de que está permanentemente olfateando la mejor respuesta temporal para el momento que estás viviendo. Por ejemplo, una cosa que yo sostengo y que ustedes acá hacen a diario y es really, y uno es enamorado de esto. El debate es importantísimo. La gente dice, no, los debates no influyen. ¿No influyen los debates? No influyen los debates. Es decir, cómo influyen los debates. El debate influye, tiene un pico de audiencia. Lo ve un grupo de gente. Pero luego las plataformas repiten, segmentan. Y luego la gente al otro día de un debate, todo el mundo vio el debate. Porque nadie quiere no estar en la película de qué fue lo que pasó ayer de noche. Y los debates en el imaginario colectivo... Todo el mundo vio Pobres Criaturas. Y además acá hay un dato que para mí es... Si te tengo que decir cuál es la idea más importante del libro, es esta. El voto es emocional. El voto es emocional. Si nosotros creemos que la gente vota en grueso, razonando, pensando, hay un sector, pero hay una parte muy grande y cada vez más que el voto es una cosa de, yo me siento identificado, empalmo, es como el amor, es como el amor. Parece una tontera lo que estoy diciendo. Bueno, no, como el enamoramiento, en todo caso. Pero bueno, puede ser. Sí. Sí. Se supone que el enamoramiento es esa cuestión bien emocional. Con poca razonabilidad. Está bien. Y después, si pasás a la otra etapa, entonces ahí, si no, estaríamos supeditados a una volatilidad. Entonces, ¿el voto va por esa volatilidad o por lo racional? Pero es bastante... No, es neurociencia pura. Yo te voy a decir la verdad. Sí. Yo creo que cada vez pesa más lo irracional en el sentido emocional. ¿Es una camiseta? ¿Es un sentimiento? No, yo veo a un candidato o una candidata y hay algo que me hace sintonizar frecuencia de onda. Y de repente, algo interesante que el libro plantea, que también me voy a generar otra criticada. No tenés que ser carismático o carismática. Nosotros con Pepe, que alguna vez conversamos, este país ha tenido tipos muy poco carismáticos y re buenos políticos y votados. A ver, yo recuerdo a don Enrique Tarigo. Don Enrique Tarigo era un ser parco, austero, firme. No te seducía en un discurso. Sin embargo, cuando fue consagrado en una fórmula como vicepresidente, era perfecto. Era un hombre... Yo recuerdo hasta una cosa... ¿Es la legitimidad tradicional versus la carismática? Y yo creo que hay tipos como Wilson, que el discurso en la intendencia era magnético. Vos lo mirabas y decís, no puedo creer, este tipo, cómo es que estaba orbitando en el planeta y era un discurso totalmente carismático. Tarigo no. Tarigo en el Senado hablaba, era de una rigidez. O sea, están las dos bibliotecas. Los países, hay momentos que tiran para un lado, tiran para el otro. Cuando se produjo el debate de Milei en la Argentina, yo lo vi y tengo un amigo que es ministro de la Argentina. Entonces, en ese momento no era. Entonces, trabajaba ya en Estados Unidos. Y me escribe y me dice, ¿cómo lo viste? Le digo, ¿cómo lo viste tú? Le digo, estoy preocupado, me dice. Estás equivocado, me dice.
¿Por qué estás equivocado? Porque no, el debate no lo gana el que lo gana. Lo gana el que la gente empatiza. Y a veces... ¿Pero la gente empatiza con el ganador o no? No sé, mirá lo que te cuento, mirá, y hago mea culpa. Yo amé a Jorge Valle. Un tipo descomunal, de una inteligencia. Me acuerdo que en este canal, en el estudio de allá, hacía aquel programa en vivo y en directo e hizo 3, 4 debates en una campaña con Jorge Valle. En un momento los ganaba a todos y yo decía, esto no está funcionando. Porque era tan fuerte, tan intenso, tan agresivo quizás, que eso ya no te anda. Pero ahí pusiste otro condimento, no es solo ganar un debate, no tenés por qué ganarlo agresivamente. Claro. Puede ser que lo ganaste porque perdió todas las chances el contrincante. Exactamente, Perdió y yo contra sí creo mismo, que digamos. eso en parte, lo digo con mucha sutileza, en parte con el debate argentino, Pasó cuando vos lo eso. mirabas decías, pará, técnicamente Massa era de una solidez intelectual brutal, el rigor técnico, y el otro iba chapoteando, pero los niveles de empatía le funcionaron al otro candidato, al actual presidente. Es que la política tiene eso, es como esto. Hay días, no les pasa, cuéntenme, lo sabemos, hay días que vos decís, viene un invitado que... ¿Te acuerdas cuando traías a Rolón? ¿Cómo no? Con Rolón nos hacíamos una fiesta. Ya no había que laburar. Te quedás allí quietito, tomás un vaso de agua. Bueno, te voy a confesar algo. Sí. Antes que llegara. Ya compramos el Hoy no laburamos. Con el turco no trabajamos. Sos el nuevo Te Rolón. digo que fue lo que salió. Yo creo que están todos muy calladitos, muy todos. Vamos a darle trabajo. Son todos amigos, ¿no? Pero eso no es verdad. Esto es por cariño nada más. Pero Rolón son tipos que tienen esa condición. ¿Viste? Gente que te llena la pantalla, yo qué sé. Y en política uruguaya hay gente así, en todos lados. ¿No podés jugártela con nombres No, concretos? no puedo, me tiran por una ventana. Pepe, Bueno, a mí que me gusta la política internacional, me siento como un niño frente a los caramelos y no los puedo tocar, porque tener sentado acá al embajador uruguayo ante la OEA, con todo lo que está pasando en estos momentos en América Latina y no poder preguntarle nada, entiendo no podemos porque no podemos. No. Poder podés, que te pueda responder es otra cosa. Bueno, pero buen amigo que sí. está acá por su libro. Sí. Así que te voy a hacer 2 preguntas. Dale. La primera tiene que ver con el libro, la otra no. Dale. Ahí está. Vos decís que las campañas electorales son como el análisis de sangre, ¿no? Sí. Uno no se lo quiere hacer, pero después que se lo hace, ahí determina cómo está su estado de salud, si están los valores alterados o no. ¿Qué tipo de examen de sangre tenemos hoy día en la campaña electoral a nivel nacional? ¿Qué se podría decir que podemos esperar de este análisis que surja de aquí en esa larguísima campaña que termina en el 2025 con las departamentales? Y lo segundo, y un poco vinculado a la política internacional, viste que por lo general, cuando había algún tipo de colisión a nivel diplomático, situación de conflicto entre países, por lo general casi siempre los cancilleres quienes hacían el trabajo sucio, dejaban todo preparado para que después fueran los presidentes y accedieran. Últimamente estamos viendo una confrontación directa entre mandatarios. Petro, Milei, Manuel López Obrador, Noboa, ahora con el tema Ecuador-México. ¿Hay un cambio, hay una polarización también que llegó a los mandatarios? La primera, el examen de sangre, esto es casi que te diría que es cotidiano. O sea, te lo vas haciendo el examen de sangre medio que día a día. Y vas viendo el colesterol, la fluctuación, el azúcar, esto, el otro. O sea que el termómetro es diario. Y ustedes acá lo tienen mejor que nadie, porque lo viven en información, cada vez que establecen un debate, están viendo qué es lo que está pasando. Inclusive luego ven las repercusiones en las redes. Me da la impresión de que el político siempre se juega la ropa día a día. Siempre, es permanente. Y pronósticos es difícil hacer. No me quiero meter, pero los pronósticos en términos de cómo mantener la salud en eso para ir saliendo vivo es una tarea ciclópea. Vos lo conocés bien porque te encanta la política y has hecho los mismos recorridos de análisis que yo. De la segunda pregunta... ¿Pero percibís valores alterados en esta campaña? Yo lo que creo es que en realidad lo que puede estar pasando, pero pasa en todos lados, es que la fragmentación es muy grande. ¿Demasiados glóbulos rojos? Te lo preguntamos llanamente. Puede ser, no lo sé. O sea, puede ser. Digo, a los partidos a veces se les hace muy fácil encontrar un vector central y otras veces la tienen más complicada. También depende de la coyuntura, el momento. No tengo una respuesta buena. ¿Y la segunda? La segunda, es verdad lo que decís. Hay un grado,
me voy a ubicar en esto porque no quiero que Paganini me llame y me diga, cállese la boca usted, calladito. Pero es notorio que hay una cierta intensidad en lo internacional, que no habíamos visto y que de alguna forma se trataba de aplacar. Yo creo que entre mañana y pasado, por la información que tengo, creo que las cosas se van aplacando. Pero hay algo intenso. Hay algo intenso de que la política de los presidentes es muy fuerte. Se ha transformado en algo muy intenso. Y yo no creo en los clubes ideológicos. La verdad que no está bueno. Y sobre todo para un país como el nuestro. Nosotros tenemos que ser lo que seguimos siendo, un país donde el Estado de Derecho funciona, libertad de expresión, separación de poder. Nosotros... El comunicado de Cancillería por... Es correctísimo. Una región México y Ecuador. Es correctísimo. ¿No hay que agregarle un poquito más de fuerza? Que es lo que se le critica no te puedo oposición. decir nada, pero esperemos las próximas 24 o 48 horas, porque esta es una secuencia incremental de análisis regional. Bien. ¿Tá? Entonces aumenta y los organismos regionales hemisféricos van a meter cabeza y van a tener que pensar algo, seguramente. Pablo. Dos también te voy a hacer. Dale, dos por uno, tata cordón, tata unión. Sí, dos por uno. La primera, yo estoy de acuerdo con que el voto es emocional, o por lo menos... O tiene un cacho. O tiene un cacho de emocional, digo. Esto del voto emocional, a tu entender, explica un Sartori, explica un Manini, que son personas que, como decías hoy, no hay un historial previo, Manini como comandante jefe de la Fuerza Armada, pero un historial político, y Sartori menos, pero que han tenido una votación muy importante en las elecciones anteriores. Sí. Habrá que ver si mantienen el caudal electoral y demás, que ya no es sorpresa. Pero digo, explica un poco la aparición de Sartori y de Manini. Y la segunda. Dale. Hablando del tema de... Porque te tengo que preguntar, vos perdoname, yo sé que no me vas a contestar, pero te tengo que preguntar. ¿Pero qué voy a hacer? ¿Cómo se surce a nivel internacional y diplomático una violación de soberanía? Porque yo entiendo que ahí sí se dio una violación de soberanía por parte de las autoridades de Ecuador al entrar en territorio mexicano, dígase la Embajada de México, y sacar a una persona por la fuerza para enjuiciarla, etcétera, etcétera. ¿Cómo se surge a nivel diplomático eso? Porque es una violación grave. En Uruguay sucedió en época de dictadura. ¿Te acordás del caso de Elena Quinteros? Exactamente, en la Embajada de Venezuela. Creo que se dio otro hecho similar en otro lugar, pero no es algo que es común. No. Voy por lo segundo y después arranco para lo primero y me voy al ciberespacio en lo primero. Dale. Porque no puedo hablar no hay manera de negar lo que pasó sobre el episodio ese, no hay manera, y la declaración de Cancillería reconoce el asilo diplomático como un instituto que, hablamos entre abogados, cuando una embajada opera es una jurisdicción propia, estás ingresando en territorio que no es el tuyo. Entonces el asilo se debe respetar siempre. No puedo ir más allá de eso. Vamos a ver, hemos visto países a lo largo de la historia que tienen una ruptura y luego van reconciliando. No puedo avanzar mucho, pero hay una elección en México dentro de poco tiempo. Eso define también un talante que el México que hoy está generando esta distancia es este México. Probablemente venga otro México y bueno, veremos cuál es el signo y también veremos Ecuador cuánto hace de su propia autocrítica de lo que hizo. No lo sé, te confieso, y me quedo por allí. La segunda, me salgo de los dos personajes que vos decís, pero lo que te decía hace un rato, o sea, necesitas historial para la política. Y en realidad soy muy cuidadoso. Esos dos ciudadanos que vos haces referencia tienen historial. Uno venía de un territorio militar, etcétera, y tenía todo un recorrido, y el otro un territorio empresarial. Después, cuando tú ves la realidad, cómo es que se desempeñan en el terreno, es un misterio propio. Un misterio propio. Nadie recuerda esto. Capaz que Pepe, que es que le gusta estos... Cuando gana Clinton la elección, no la iba a ganar Clinton. La gana porque apareció otro, era Ron Paul, que se le mete por un costado y le parte el Partido Republicano y termina ganando Clinton. O sea, ¿a qué te voy con esto? Que las elecciones nunca son un tren que vos te tomás y decís, bueno, esto está cantado. No, nunca. Pero el historial es muy importante. El historial avala. Claro, en otras épocas, en el Uruguay, no se miraba el historial porque el sistema político se realimentaba a sí mismo.
Ellos mismos lo filtraban. A ver, de las épocas de Frugone, de Valle Ordóñez, de Alberto Herrera, qué sé yo, de todos los Herrera. No, había como una cosa que... Ahí hay una expresión reembolante, pero se las cuento. En ciencia política hablamos de lo que se llama la clase política, que es la comunidad que está dedicada a trabajar por la política. Entonces Max Weber dice otro, pero es fácil la idea, es o vivís para la política y entregás lo mejor que tenés, o vivís de la política. Y en realidad estás invirtiendo la ecuación. Hay un planteo moral y la gente eso lo olfatea. Sabe el que va allí a la política de alguna forma a entregar, a arriesgar, o el que va de repente con una postura un tanto más personal, más golosa en lo individual, más narcisista, yo qué sé. Lo que pasa es que cuando decís la gente lo que más hemos podido comprobar con el paso del tiempo es que en la línea de largada pueden ser muy nobles y pueden estar todos del lado de Weber, por la política, ¿no? Y no de la política. Pero también sabemos que en la línea de llegada la gran mayoría llega viviendo de la política, salvo excepciones. Pero al final en el Uruguay, y no lo digo por autofelicitarnos, cuando vos ves a todos los presidentes uruguayos, yo miro esa foto de... Hay gente que dice, no, pero yo realmente a mí me hace bien ver esa foto de los presidentes cuando van a Brasil y va Mujica y va el doctor Sanguinetti y no fue la calle Herrera por no sé qué impedimento tuvo, pero a mí me parece que es muy bueno eso. Les pregunto esto, no existe eso en ningún otro país del continente. Bueno, eso lo escucho muchísimo. Pará, y te doy otro dato más loco todavía, increíble. En los Estados Unidos los expresidentes son muy fuertes. Termina un expresidente y queda con el servicio secreto y queda con una biblioteca que le arman en un estado y todo un mambo fenomenal. Yo no había visto como ahora que los expresidentes se meten en política de vuelta. Esto es objetivo, nadie me puede criticar lo que voy a decir. La semana pasada, Biden y Obama hicieron una cena y recolectaron 30 millones de dólares. ¿Qué está pasando? Estamos cambiando reglas. O sea, el mundo tiene cosas que están... Claro, porque es un mundo muy distinto. Nosotros a veces lo miramos desde nuestra perspectiva. Es un mundo con una guerra que está bloqueando a Europa. Europa hoy tiene el 2% del Producto Bruto lo gasta en carrera armamentista. Sí. Hay cosas que voy a decir, pero ¿cómo van a hacer? Tiene un problema de flujos migratorios, como también lo tiene Estados Unidos, pero los flujos migratorios de Europa son distintos porque en Estados Unidos el que ingresa a pesar de todo quiere ser integrante de ese espacio. En Europa es distinto, los flujos migratorios van llegando en aras de la desesperación. Entonces tenés flujos migratorios, tenés tensión, tenés fragmentación, tenés guerra, tenés problemas universales de todo. En el libro hay una cosita que yo se la robé a Malamud, diciendo que esto es de Andrés Malamud. La economía muchas veces se rige por variables que no manejamos nosotros. Estados Unidos te cambia la tasa de interés, te la modifica, te la sube y la plata va para allá. La plata va para allá. Ahora, cuando Estados Unidos va achicando la tasa de interés y la economía americana se nivela, el gran inversor planetario dice, che, a ver, allá en el sur están ordenados los uruguayos, a ver qué está pasando. Y eso te ayuda mucho también. Y a países como la Argentina, de repente, que están buscando, o el propio Brasil, que son países que vos dirás son distintos. Sí, pero Brasil económicamente está bien. Y Argentina aparentemente, con esto de la contención del gasto, empiezan a buscar esos caminos. No lo sé. Valeria. Yo te preguntaría, ¿qué es lo mejor y lo peor de la política uruguaya? Para mí lo mejor es que nos conocemos todos, como la propaganda de Nix. Entonces vos al final no te pueden zanatear mucho, Valeria. No te van a zanatear porque vos ya sabés dónde andaba Pepe, Victoria, porque es lo que hizo. O sea, hay algo que nos marcamos mutuamente. Eso es muy bueno. Lo peor es que a veces es muy aldeana. No terminamos de mirar que en realidad estamos en condiciones de pegar unos saltos monumentales.
pero monumentales. ¿En qué sentido? En crecimiento económico, en aprovechamiento de oportunidades, porque a veces nos cuesta entender lo global que somos. Espero que no suene pedestre esto, porque puede sonar re pedestre, espero que no. Ayer miré la lista de Forbes. Hay 2 uruguayos que ¿viste? Atrás de Taylor Swift. palos. Sí. Hay que hacerse amigos de esos muchachos. Hay que decirle, muchachos, por favor, digo, amistad, amor y comprensión. A ver, es increíble. Metieron unos unicornios y metieron un gol que rompió la red. Son el Barcelona. Bueno, pasan esas cosas. Esas cosas pasan. El país te produce ese tipo de... digo, no es solo Argentina con Galperín. No, acá también hay tipos. Sí, pero eso es como hay un Cavani, hay un Messi, hay un... O sea, eso de nos hayamos colado en la revista Forbes, de verdad... Mirá, hay algo. El otro día hice una división surrealista, ¿no? Mi hijo dice, vos debes de estar mal de la cabeza. Puede que sea, puede que sí. No lo descartemos. No es mala cosa. No descartemos la locura que, como decía Erasmo de Rotterdam, es una cosa maravillosa. Y le digo, a ver, ¿cuántos millones de tipos tiene Estados Unidos? ¿Cuánto? 330 millones de tipos. ¿Y cuántas universidades tiene este país? Cerca de 5.000, 4.500. Entonces dividí eso y me dio 70.000. Cada 70.000 norteamericanos hay una universidad. Y es mentira, porque en realidad de los 70.000 incluye veteranos como yo que no van a ir más a la universidad, que ya dan clase en las universidades. Con lo cual vos decís, para un poquito. O sea que los países que están pegando el salto son los que le ponen gatillo al conocimiento, a la información, a la tecnología. Para mí Uruguay tiene oportunidades mágicas, porque hay un libro muy viejo que es los pequeños países tienen elasticidad, son flexibles para moverse. Son flexibles, pueden encontrar el nicho medio rápidamente. Lo que pasa es que el mundo es duro. A ver, lo habrán analizado acá. La Unión Europea no facilita nada. Nada. Sin duda. Estados Unidos, estamos planteando el acuerdo y me queda quedar calladito y está todo bien y hay que seguir insistiendo en esos temas. Nadie se debería quejar porque Uruguay apunta a mercados como el chino. O sea, Uruguay tiene que vender, tiene que crecer y tiene que tratar de dar el salto en lo que es la inversión tecnológica acá adentro. Yo soy muy optimista, siempre lo he sido. La verdad siempre he creído que el Uruguay está en condiciones de, decía Jorge Valle, de pegar un salto cualitativo, un salto cuántico. Bueno, es un tema de convencerse también, es un tema de generar el contagio colectivo. Y no digo de tener todos el mismo trillo, pero más o menos recorrer, porque al final, cuando ustedes miren los programas y los analizan, las variaciones van a ser tenues. Porque la realidad te sujeta. Bueno, en los hechos, si vos miras para atrás, cuando empieza la izquierda en el Uruguay, el cuco, que significaba para muchos, y realmente qué cambios sustanciales, veníamos, si uno lo mira desde la perspectiva de la crisis del 2002, sí hubo mejoras importantísimas. Pero te estoy hablando en términos mucho más generales, en políticas económicas, por ejemplo, ¿no? Pero Astori era una garantía. Bueno, sí. Astori era una garantía y de la misma manera te pregunto lo mismo, ¿qué tanto cambió o qué tan desfasado quedó la política que venían haciendo, practicándose en los gobiernos anteriores con la actual? Porque con la que, por más cambio y cambio que se sostiene hoy en la campaña electoral, se sabe que el margen es pequeño. Por eso, lo que dijiste recién con elegancia, a buscar los Suárez y los Cavani. No importa dónde estén, ¿eh? Yo soy de la teoría de que, a ver, cuando al presidente de la calle se le complicó y era duro, armó ese gach y nadie le preguntó a los tipos que estaban ahí, nada. Y eso es inteligencia. Y eso me parece que el Uruguay, el modelo Gach, me parece que es un sello que uno tendría que tener. Los mejores. Tú me dirás, suena un poco a meritocrático excesivo. No, yo me lo pienso en mí. Digo, yo soy un veterano, mañana me tengo que operar del corazón. Yo voy a tratar de buscar, no me tiene que operar nada, estoy volaseando. Pero si me tuvieran que operar, no voy a ir a un amigo mío que es médico toda la vida. Voy a tratar de encontrar alguno que más o menos los salve más gente. Me parece que eso es sentido común. A veces el Uruguay tiene ese pecado de, bueno, este es mi amigo. Pero el país lo tiene eso. Esa cosa muy amigable, muy coloquial. Pero hay gente muy talentosa en este país. Y están en todos lados. Y hay que buscarlos. Bien, volviendo al libro y en concreto. Dale.
Repasanos entonces las claves para advertir si un candidato es exitoso o tiene chance de ser. Para mí la clave es la autenticidad, parece obvio decirlo, pero más de una vez el candidato bajo la presión fenomenal del coacheo, del equipo, tenés que decir esto, tenés que decir lo otro, dale, párate de esta forma, la toma, que no te vean la papada, peinado para el fondo, cara Iniesta, mirando así, no, hermano. O hermana, aflojale un poquito. Digo, primero, autenticidad, me parece un valor imprescindible. Segundo, la narrativa, comprensible. Tercero, conceptos simples, que se puedan entender. Sí, pero ¿cuán simples? Porque entre el discurso de un estadista a candidatos o precandidatos que parece que subestimarán a la gente, porque que hablan casi que diminutivo. Depende, este país tiene la maravilla de que tiene 25 escenarios donde los tipos los pasan por un cernidor. Por el desayuno del otro, por la actividad esta, por la actividad académica. Entonces, en cada lugar los candidatos se van sobreexigiendo. Yo lo que digo es que en términos del gran público, la clave es esa. Es simpleza, llanura, autenticidad, entrar por una carretera donde resultás creíble y ahí se te va a hacer más fácil. Porque, por ejemplo, en Twitter uno advierte muchas veces que los candidatos contestan y escriben y postean para que lo lea otro político. Seguro, no seguro. para que la gente común se cuelgue en el hilo, ¿no? Claro, por ejemplo. sí. O para que te lo levante la mesa, o que para que te lo levante la tele. Pero digo, así se juega jugar entre ellos, ¿no? Ahora, sigue habiendo escenarios y ambientes donde el político le habla a la gente. Es el único escenario que tenés que tener en la cabeza. El político a veces, con el equipo de marketing, se enrosca. Se enrosca porque le dicen, no, tenés que contestar esto, Sí, ahora claro, dijeron esto sí. otro, metele una plancha. No, hermano, digo, tranquilidad, hace prax, no aceleres, ribotril. Baja un cambio porque esto es largo y cuanto más tranquilo estés en la propuesta, la gente te va a entender. Salir de la chiquita. Es igual que en el fútbol. Mirá, yo tengo un amigo mío que siempre... Yo soy hincha de Peñarol, tengo mi patología, y amé a Peñarol. No voy a dar el nombre a un jugador, pero de una época en donde había un jugador que siempre iba para la punta y la tocaba, y era una maravilla y la perdía. No doy el nombre porque lo admiré mucho también. No, hermano. Aprendimos que en el fútbol es tocar, piqui, y meter la pelota. En política es igual. Es un desplazamiento rápido, pero sereno, tranquilo, grandes conceptos, y por ahí los tipos se ubican. Y no creer, a ver, sé que suena mal, los equipos de campaña son muy torturadores, Y siempre viene uno que te dice, Victoria, tenés que decir esto. ¿Será que hay una frase que te salva? ¿Será que hay una... Para entonces se precisan ahora. Como Siempre se antes, necesitan, el coach pero de los tenés que campaña. oír, tenés que tener la capacidad de que los oís, pero vos sos vos misma. A ver, yo, ¿sabés lo que te quiero? Y Conrado debe estar por ahí. Y la barra está, pero la que pone la cara sos vos. Al final la que dice sos vos las cosas, en el programa. Un político es igual. Capaz que estamos Pepe y yo asesorando y diciéndole al tipo, tenés que decir esto, el cartel esta, boca esta. Y el tipo no lo siente. Y si lo dice y no le sale, lo peor que hay es la impostura. Ahí rompes el hilo de comunicación. Lo haces a añicos. Y eso es lo que no te puede pasar. Porque es preferible que te vean equivocada o acertada, no importa, pero que te vean siendo vos. Si vos empezás a camandulearla y esto es lo que hay que decir, va a salir mal. Inevitablemente va a salir mal. Al final sale mal. Por algo, volvemos a los expresidentes o a la historia de los políticos encumbrados, son tipos que mal o bien son tosudos con su pensamiento y lo aterrizan de manera lógica. Turco, y la última, porque estamos en internas, ¿no? Y hablando de la, según tu criterio, un poco excesiva fragmentación de los partidos. A mí me parece que hay mucha fragmentación, pero yo qué sé. La pregunta va por otro lado. Con ese contexto, los precandidatos que uno ya sabe que a menos que ocurriere algún tipo de tsunami mediático, ¿no? Bueno, no van a llegar a convertirse en candidatos. Pero a todos les encanta decir que van por la presidencia, porque si no, no tendrían sentido. Sí. ¿Deberían seguir en esa línea o deberían con franqueza plantear que en realidad van para llegar al Parlamento?
porque les interesa seguir trabajando en política, porque les interesa... ¿Qué deberían hacer? La interna ahí es muy dura, porque al final consagra a las grandes corrientes, les da de alguna forma el élam, como para que la gente entienda, bueno, tal corriente y tal otra tienen chance. Los otros es como una especie de titulación. Es muy difícil. Partidos que están en volumen electoral pequeño, pero digo, la regla electoral es una elección interna, la titulación debería ser presidente, son reglamentos de la Corte Electoral. Yo, si vos me apurás a mí, yo reformaría la Constitución y pondría el voto no obligatorio. Me van a mandar a pasear todos. Yo no creo que el voto obligatorio sea una cosa. Yo estoy al revés, porque creo en la libertad, creo mucho en la libertad. Bien, pero ¿cuál sería el beneficio para la democracia el voto no obligatorio? Es el siguiente. Vos te tenés que romper el alma como política para que te voten arriba del 40, 50, 60%. Si una sociedad no te vota, atenti que te dan una legitimación chiquitita así. Y es re pequeña. Nosotros con el sistema electoral uruguayo, me van a caer, lo que logramos es una legitimidad jurídica. Y está muy bien, porque obligamos en alguna medida, por ley, por norma constitucional, a que todo el mundo participe. Si no fuera así, te pasa como en otras sociedades, que vota el 40, 45, 50, y es bravo que no te vote la gente. Porque el no voto de la gente también es una manera de decir, che, no me está gustando cómo están haciendo las cosas. Entonces, a mayor libertad, mucha más responsabilidad para los políticos, para el sistema, en algunas, porque el sistema uruguayo, como tantos otros... Pero puede terminar la historia en que llegue a presidente alguien con muy poca representatividad. Bueno, en los Estados Unidos sucede algo muy raro. Los Estados... Te cierro. Sí, me están torturando, vos sabés cómo funciona. Te cierro. En los Estados Unidos te votan por Estado y a veces el que gana no tiene la mayor cantidad de votos. Entonces, yo qué sé. Digo, no hay modelo perfecto. Quedamos ahí. Yo que sé de Turco Abdala, pero acá sí que sabe maldita política, así lo titula. Bueno, Turco Abdala, ha sido un placer tenerte aquí. Nos iba a haber aburrido, perdónenme. No, jamás, justamente. ¿Cómo sigue tu periplo? Y estoy esta semana acá, remando, y yo no creo mucho en los lanzamientos. Me dice un amigo, ¿vas a lanzar el libro? Digo, no, de ninguna manera. Llamar a la gente para torturarla, para que se te ponga al lado y digo, qué bien el libro, bravo, qué lindo. No existe más. Ese mundo se evaporó. Entonces, forzate, Pepe, vení a hablar, doctor Cas. No, loco, no. ¿Sabés qué? El libro que nació, quiera que lo compre. Que le vaya bien, y si no le va bien, y bueno, hermano, ¿qué querés que le diga? Yo qué sé, mala suerte. Un placer como siempre. Te extrañamos y muchísimo por estos también. lares. Llegaron las